Vamos a presentar el ADA 2, nombrado el Supremo Poder Judicial. Vamos a hablar acerca del Ministerio Público. El equipo está conformado por Marisol Franco, Naomi Camargo, Abigail Taché y Yasmin Picado. Mi compañera Abigail les va a mencionar a un órgano muy importante que es la Fiscalía General y va a mencionarles un poco acerca de sus funciones, cuál es su aportación a lo que viene siendo el Ministerio Público. El Ministerio Público de la Federación se organiza en una Fiscalía General de órgano público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio público. ¿Qué necesito para ser fiscal general? Necesito ser ciudadano mexicano de nacimiento, tener al menos 35 años cumplidos en la designación, gozar de buena reputación, no haber sido condenado por delito doloso. ¿Cuál sería mi duración y designación de la Fiscalía General? Sería durante 9 años en el cargo. En caso de ausencia definitiva, el Senado tiene 20 días para poner una lista de al menos 10 candidatos al Ejecutivo Federal. Si no se entrega ese lista a tiempo, el Ejecutivo elige un tema y designa provisionalmente a un fiscal general. Este fiscal podrá formar parte de la terna final. ¿Qué procedimiento se lleva a una designación? Recibida la lista del Senado, el Ejecutivo formará una terna y la envía al Senado. El Senado, con base en este tema y con voto de 2/3 partes de sus miembros, presenta se elige al fiscal general en un plazo de 10 días. Si el Ejecutivo no envía la terna, el Senado elige la lista original y si el Senado no elige, el Ejecutivo designa a uno de los candidatos. ¿Cuál sería la remoción de fiscal general? Puede ser removido por causas graves. El Senado puede objetar la remoción con mayoría absoluta y si no hay objeción de presencia en 10 días hábiles, se considera aceptada. Como siguiente les voy a mencionar las funciones del Ministerio Público, que son perseguir delitos del orden general de los tribunales, solicitar medidas cautelares contra los imputados, buscar y presentar pruebas que acrediten la participación en delitos, procurar la regularidad de los juicios federales en materia penal para asegurar que la justicia sea pronta y expedita, pedir la aplicación de las penas correspondientes y los principios que rige el Ministerio Público son la legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, esto con fundamento en el artículo 102, apartado de fracción 6. A continuación les presentaremos un ejemplo del caso. Ministerio Público, delito imputado, robo con violencia, juzgado penal de primera instancia. Era la mañana del 15 de junio del 2025 en el juzgado penal de primera instancia de San José. La sala se encontraba en pleno orden cuando se anunció la causa Ministerio Público contra Juan Pérez. Al frente del Estado, con la toga puesta y documentos en mano, se encontraba Yasmin, joven fiscal del Ministerio Público, lista para iniciar su intervención. Con la venida del señor juez, comparezco como presidente del Ministerio Público para formular acusación formal contra el ciudadano Juan Pérez por delito de robo con violencia en prejuicio del señor Carlos Ramírez, conforme al artículo 215, inciso 2 del Código Penal. Yasmin mantuvo la voz firme y segura, su preparación era evidente, mientras hablaba, sostenía la mirada del tribunal y de la defensa sin titubeos. Los hechos ocurrieron el día 12 de abril del 2025, aproximadamente a las 21:30 horas. La víctima, Carlos Ramírez, caminaba por la avenida central cuando fue interceptado por el acusado Juan Pérez. Este lo amenazó con un cuchillo, exigiéndole que le entregara su teléfono celular y billetera. Ante el temor por su vida, la víctima accedió. El acusado huyó del lugar, pero fue detenido minutos después en flagrancia, con las pertenencias aún en su poder y el arma blanca y pesada. Mientras Yasmin hablaba, el juez se sentía levemente. Era evidente que la exposición estaba bien fundamentada. La joven fiscal pasó entonces a presentar las pruebas. Señoría, el Ministerio Público presentará las siguientes pruebas. Como punto número 1, tenemos la declaración de la víctima Carlos Ramírez. También tenemos el acta de detención en flagrancia realizada por los oficiales intervinientes. La evidencia del material consiste en el cuchillo y los objetos que fueron sustraídos.
las grabaciones de cámara de seguridad cercanas a la escena del crimen y el testimonio de los agentes policiales que realizaron la detención. Estas pruebas demuestran la comisión del delito y la participación directa del acusado. Con cada palabra, Yasmín mostraba dominio del expediente y de la técnica jurídica. No había duda, estaba preparada. Por lo tanto, solicito al tribunal que se declare la responsabilidad penal del acusado Juan Pérez, que se imponga una pena privativa de libertad de 6 años de conformidad con la ley y que se ordene la restitución de los bienes de la víctima, que se mantenga la medida cautelar de prisión preventiva debido al riesgo evidente de la El juez agradeció la exposición y Yasmín regresó a su asiento con serenidad. Sabía que su intervención había sido clara, contundente y jurídicamente sólida. Como punto importante podemos resaltar de aquí que algunos de los elementos del Ministerio Público, como vimos, Abigail representó lo que viene siendo la Fiscalía General, que es el órgano de autoridad del Ministerio Público, que está por encima, que podamos decir que es el jefe del Ministerio Público. Este es uno de los elementos más importantes, ya que es, como decir, la cabeza del funcionamiento del Ministerio Público. También están lo que vienen siendo los fiscales. Los fiscales son los que investigan los delitos, los que presentan las acusaciones. También vimos que puede presentar estas acusaciones y solicitar en casos de que se necesiten algunas medidas cautelares. También están las unidades especializadas para casos específicos como podrían ser violencia de género, diferentes situaciones. Podemos concluir dando nuestra conclusión personal de lo que esta investigación concluye. Pues en lo personal aprendí varias cosas leyendo el artículo 102, como mencionó mi compañera, pero yo no sabía que, para empezar, no sabía dónde se ubicaba el Ministerio Público. Fue una pregunta que fue, casi no tenía sentido, pero era algo que yo no tenía conocimiento. Pero en lo personal, con este trabajo sí aprendí varias cosas. También en lo personal no conocía bien dónde se encontraba el Ministerio Público y conozco más las funciones ya del Ministerio Público. También que para ser fiscal se necesitan varios requisitos para llegar a ese gran puesto. Y por último, también resaltar el hecho de que el órgano más importante, por así decirlo, que es la Fiscalía General, de donde se desarrollaba y cómo influía a lo que es el Ministerio Público. Creo que ese es mi aprendizaje. ¿Cuál es la función principal del Ministerio Público? Investigar, acusar, incluso el tema de organización para a la hora de investigar delitos o las acusaciones, esa es como que la función principal del Ministerio Público que está presente en eso. Entre esas funciones le compete al Ministerio Público Federal juzgar. Una
que es